Tema número 6. En este bimestre hemos visto temas fundamentales, temas que se usan en el día a día en los ejercicios a resolver de geometría, como son los triángulos, ¿no? Las paralelas, los triángulos notables. Este tema también es fundamental, son cuadriláteros, ¿correcto? Los cuadriláteros, ¿ya? Pero, ¿qué es un cuadrilátero? Un cuadrilátero es aquella figura geométrica que se origina al unir cuatro puntos no colineales, pero sí coplanares, mediante segmentos de línea recta. En geometría del espacio vas a encontrar que también se pueden unir cuatro puntos en el espacio, ¿ya? No en un plano, o sea, no coplanares en distintos planos, y lo que se va a formar en este caso, ¿ya? Es un tetraedro, ¿ya? Pero si esos cuatro puntos están en un solo plano y los unes, lo que vas a formar siempre es un cuadrilátero. Ahora, existen cuadriláteros que los vamos a clasificar dependiendo de los ángulos, de la región, ¿correcto? Muy bien, entonces, en este material en el libro aparecen algunas definiciones y por ejemplo aparece la definición, porque ya en los cuadriláteros se pueden clasificar las figuras como convexos, ¿no? O no convexos, ¿correcto? Cuando un cuadrilátero será convexo, cuando los ángulos interiores ya sean menores que 180 grados. Visualmente, ¿cómo puedes hacer eso? Cuando prolongas los lados, ¿correcto? Y la prolongación de estos lados, ¿ya? No divida a la figura en dos figuras. Vamos a ver un ejemplo por acá. Por ejemplo, acá está el cuadrilátero no convexo, ¿correcto? Mira, si yo trazo una línea por acá, trazo una línea por A y que contenga D, lo que voy a hacer es que la figura del cuadrilátero ABCD esté dividida en dos figuras. Mira, esta figura es una parte y esta figura es la otra parte. Por eso te decía que eh, los convexos son aquellos donde los lados tú los puedes prolongar y la figura no se divide, o sea, la figura sigue siendo un cuadrilátero. En cambio acá, cuando tú prolongas este lado AD, ¿correcto? Va a quedar dividido en dos triángulos. Un triángulo hacia un lado y el otro triángulo hacia el otro lado. ¿Ya? Eso es visualmente. O sea que te vas a percatar de que ese polígono, ese cuadrilátero es convexo o no convexo visualmente de esa manera. ¿Ya? A ver, algunos elementos de estos cuadriláteros. ¿Sí? Como en los triángulos, los elementos fundamentales son los vértices y los lados. Pero, a diferencia de los triángulos, acá en los cuadriláteros aparecen las diagonales. ¿Sí? Diagonales. Ahora, recién en los cuadriláteros. ¿Ah? Ahora, en los pentágonos también vas a encontrar diagonales. Hexágonos también, heptágonos, ¿no? Los triángulos solamente son las únicas figuras geométricas que no tienen diagonales. Diagonales medias sí, o medianas, pero diagonales no. ¿Por qué? Porque la definición de diagonales es aquel segmento, por ejemplo, en este caso, en esta figura, diagonal es aquel segmento que se origina al unir dos vértices no consecutivos. Entonces, para trazar una diagonal hacia B no puedo, hacia D no puedo, hacia C, esa es una diagonal. ¿Correcto? Entonces, en los cuadriláteros aparecen estas diagonales. Dice, clasificación de los cuadriláteros convexos. Ajá.
solamente a los convexos, ¿no? Lo que pasa es que los cuadriláteros no convexos, ¿ya? No tienen un elemento llamado simetría. En cambio, los cuadriláteros convexos, algunos tienen, algunos no, ¿no? Por ejemplo, los trapezoides, ¿ya? Son cuadriláteros que no tienen lados paralelos, dice, ¿no? A ver, los trapezoides son aquellos que no tienen lados paralelos. Acá tenemos uno, pues, ¿no? Y estos se dividen entre en los trapezoides simétricos y los asimétricos. Ahora, en algunos ejercicios vamos a ver que basado a esto de lo que sí es simétrico o no, se resuelven los ejercicios rápidamente. Por ejemplo, los simétricos son aquellos que tienen eje de simetría. Y en este caso, si trazo una línea por acá que contenga A y AC, ese de ahí será el eje de simetría. ¿Por qué? Porque todo lo que está en la parte superior se repite en la parte inferior, como un espejo. Esa es una propiedad fundamental de la simetría. Es como un espejo. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, por otro lado, los asimétricos son los que no tienen eje de simetría, pues, ¿no? ¿Ya? Si, por ejemplo, yo trazo ese segmento que contiene a la diagonal, lo que está a un lado es beta y lo que está al otro lado es gamma. Lo que está a un lado es B y lo que está al otro lado es C. Lo que está a un lado es A y lo que está al otro lado es D. No tiene eje de simetría, ¿ya? Pero en cambio, los simétricos, eso se origina, pues, ¿no? Ahora, no, profe, pero al otro lado, ya, la otra diagonal. Cuando trazo la otra diagonal, ¿no? Hacia un lado está B, perdón. Hacia un lado está B y hacia el otro lado está A. No vemos espejo acá, mira. Hacia un lado está C, hacia el otro lado está D. Hacia un lado está alfa, teta, y hacia el otro lado está alfa. No hay simetría, por eso que es un cuadrilátero asimétrico, ¿ya? El segundo tipo, o dentro de la clasificación, ¿no? Los trapecios, ¿correcto? Los trapecios, ¿ya? A ver, los trapecios son aquellos cuadriláteros que tienen dos lados paralelos, ¿correcto? Dice, son cuadriláteros que solo tienen dos lados paralelos, los cuales son denominados bases. Base mayor, base menor, ¿correcto? Aparece el trapecio escaleno, dice, que los lados son diferentes, sobre todo las laterales, ¿no? Que son los lados no paralelos, a ellos se le llaman laterales, en este caso el mide A y el mide B, es un trapecio escaleno. Escaleno porque tiene las laterales diferentes, ¿correcto? Muy bien. Propiedades, ¿no? En este caso, el ángulo en la base mayor y el ángulo en la base menor, pero que están adyacentes a una lateral, en este caso el segmento AB, suman 180 grados. Hacia la otra lateral, ya, estos dos ángulos, este de acá y este de acá, también suman 180 grados. ¿Correcto? Muy bien. Seguimos con los trapecios. Trapecio isósceles. Trapecio isósceles, ¿ya? Dice, es aquel que tiene sus lados no paralelos de igual longitud. Las laterales tienen igual longitud. En este caso, el mide A y el mide A. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué propiedad más tienen? ¿Cuál es la otra propiedad que tienen? Allá, que al trazar las diagonales, ¿ya? O sea, si tú trazas las diagonales, ¿ya? Vas a encontrar un triángulo isósceles en la parte de la base mayor y un triángulo isósceles en la parte de la base menor. Y estos triángulos isósceles son semejantes, no son congruentes, son semejantes, ¿ya? Pero aparece una figura congruente a otra, que vendría a ser, en este caso, este triangulito, ¿ya? Este triangulito, el triangulito AD y la unión de las diagonales, y este otro triangulito BC, unión de las diagonales. Esos dos triangulitos son congruentes, ¿no? Estos dos de acá, ¿correcto? Muy bien. Triángulo
perdón, trapecio rectángulo. El trapecio rectángulo es aquel trapecio donde una lateral, ¿ya? Recuerda, laterales, los que no son paralelos. Una lateral es perpendicular a las bases. La otra no, pues, porque si fuese perpendicular a las bases ya no hablaríamos de un trapecio, sino de un rectángulo. ¿Correcto? Si la otra lateral, esta lateral, ponte que acá tú coloques sabiamente, este patita mide 90 grados, ¿no? Entonces tienes que aplicar la propiedad fundamental de los cuadriláteros, que es que la suma de los ángulos interiores es 360. Tengo 90, 90, 90, 270. Él necesariamente tiene que ser 90. Y si tienes los cuatro ángulos iguales a 90 grados, entonces estamos hablando de un rectángulo. ¿Correcto? Eso es a primera instancia un rectángulo. Pero si tú lo analizas bien y te das que un lado mide A y el otro lado mide A, esa figura ya no es un rectángulo, es un cuadrado. ¿Correcto? Pero a primera instancia, ¿no? Tú dices, es un cuadrilátero donde tiene los cuatro ángulos rectos. Rectángulo de cajón. ¿Ya? En este caso, para los trapecios rectángulos, simplemente una de las laterales es la que forma 90 grados con las bases, o es perpendicular a las bases. ¿Correcto? Muy bien. Acá algo práctico, y ahí es donde está la observación del rectángulo. Para resolver algunos ejercicios de trapecios rectángulos, al segmento AB le trazas por C una paralela y lo que vas a encontrar es un rectángulo en esta parte de la figura y un triángulo rectángulo en esta otra parte. Es un triángulo rectángulo. Entonces acá puedes usar el teorema de Pitágoras, por ejemplo, ¿no? Si tienes acá el valor de A, porque al ser un rectángulo los lados opuestos son iguales, entonces si necesitas saber cuánto vale C, aplicas Pitágoras, pues, ¿no? B cuadrado es igual a A cuadrado más C cuadrado. ¿Correcto? Muy bien. Continuamos entonces. Propiedades de los trapecios. Vamos a encontrar básicamente dos propiedades. ¿Ya? En los trapecios vamos a encontrar dos propiedades, ¿no? La primera, referido a la base media del trapecio, ¿ya? Aquel segmento que une los puntos medios de las laterales, ¿correcto? ¿Ya? En este caso, el segmento PQ, este segmento, si es base media, es porque se ha unido el punto medio de la lateral AB con la lateral B. Y ahí está, mira, puntito P y dos palitos, punto medio. Puntito Q, bolita, bolita, punto medio. Entonces él se llama base media, ¿no? O la mediana. Tiene esos dos nombres, vas a encontrar con esos dos nombres. Base media o mediana, ¿correcto? Y acá hay una formulita que espero de que lo aplique sin pensar demasiado, básicamente. Ahí ya dices, base media, la suma de las bases sobre 2. A eso se le llama semisuma. Semi, porque es la mitad, semisuma, la mitad de la suma, semisuma. Semisuma de las bases, papá, ya está. ¿Correcto? Muy bien. Continuamos entonces. La otra propiedad es con respecto a la semidiferencia de las bases, ¿ya? En los libros, bueno, hasta ahora no he encontrado algún libro donde tenga nombre este segmento, ¿ya? Un nombre pequeño, pues, ¿no? Como por ejemplo la mediana o la base media. Son nombres pequeños. El nombre de este segmento, mira, así es, mira. Segmento que une los puntos medios de las diagonales. Ese es el nombre. Imagínate ese nombrezazo, mira. Segmento que une los puntos medios de las diagonales. O sea, ¿cuántas palabras tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palabras. O sea, es un segmento que tiene 9 nombres.
Claro, porque cada uno tiene que ser un nombre, ¿no? O sea, medianita, mediana, ¿ya? Ah, medianita, ¿no? Se me escapaba. Mira, en algunos colegios, a este segmento pequeñito que está acá, cuyo nombre es tremendo, segmento que uno de los puntos medios de las diagonales, a este segmentito le llaman medianita, ¿ya? O sea que es de cariño, pues, ¿no? Medianita. ¿Por qué? Porque el segmento que une los puntos medios de las laterales en un trapecio se llama mediana. Como esta es pequeñita, porque la otra sí es grande, ¿eh? Es de lateral a lateral, se llama mediana, a este le llaman medianita. Pero no encuentro libro donde aparezca libros, ¿no? De matemáticos que le hayan puesto ese nombre de medianita, ¿ya? Lo que sí encuentro es segmento que une los puntos medios de las diagonales. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ya. Y el cálculo, acá hay una formulita. Esta formulita espero que recuerdes también, ¿ya? A comparación de la otra, que es la semisuma, aquí es la semidiferencia o la diferencia entre dos, ¿ya? Restas la base mayor, le restas la base menor y eso lo divides entre dos y ya está, se acabó, nada más. ¿Ya? A ver, paralelogramos. Los paralelogramos, ¿ya? Son aquellos cuadriláteros, ¿ya? Que según la definición acá dice que tiene sus lados opuestos paralelos y congruentes. Se cumple que los ángulos opuestos son de igual medida, de dos ángulos consecutivos siempre son suplementarios. Además, sus diagonales se bisecan mutuamente. ¿Qué quiere decir que las diagonales se bisequen mutuamente? Si trazo la diagonal BD y trazo la diagonal AC, ¿correcto? Este punto, ubicado en esta posición, será el punto medio de BD y el punto medio de AC, ¿correcto? Entonces, si acá tú le pones este símbolo, acá tienes que poner lo mismo, el mismo símbolo, pues son iguales, ¿no? Y si acá pones un símbolo así, por ejemplo, acá tienes que poner un símbolo así bonito, ¿correcto? Ahí se, porque son iguales. Ahora, ¿cómo se clasifican los paralelogramos? Ah, ya, los paralelogramos se clasifican en los siguientes, ¿no? Romboides, rectángulo, rombo y cuadrado. A ver, romboide. Romboide es el paralelogramo propiamente dicho. ¿Qué quiere decir? Que si tengo, por ejemplo, ¿no? Este segmento, voy a poner de negro, este segmento paralelo a él y este segmento paralelo a él es un paralelogramo. Pero esta figurita se llama romboide, ¿ya? Ahora, ¿el romboide es un paralelogramo? Sí. ¿El rectángulo es un paralelogramo? También. Pero el rectángulo es aquella figura, aquel paralelogramo donde predomina o los ángulos interiores son ángulos rectos. ¿Correcto? En cambio acá no. Él es agudo, él es obtuso. Él es agudo, él es obtuso. Rombo. Ya, el rombo es parecido al romboide. O sea que podemos decir que el rombo es un rombo chiquito. ¿Ya? ¿Qué es lo que diferencia a un rombo de un romboide? La siguiente condición. ¿Ya? Ponte que este romboide, ¿ya?, tenga los lados, sí, los lados de igual medida, o sea que todos estos tienen igual medida, ¿correcto? Ya. Si este romboide tiene los lados de igual medida, ya no es un romboide ya. Esto de acá ya no es romboide ya. Ya no es romboide ya. Lo que es un rombo. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre con los cuadrados? Los cuadrados también son como rectángulos, ¿ya?
con la diferencia de que para que se llame cuadrado, ¿correcto? ¿Ya? Los lados tienen que ser iguales. Los cuatro lados son iguales. Y lo que predomina, lo que te decía, pues, ¿no? Lo que predomina son los ángulos rectos, pues, ¿no? Igual que los rectángulos. ¿Ya? Ahora, en algunos libros, que no sean el libro que estás teniendo acá a la mano, ¿ya? Vas a encontrar que los cuadrados son rectángulos. ¿Sí? Y eso es por los ángulos rectos. Esto lo encontré en un material, en un libro. Ya lo busqué, en un material lo encontré y lo busqué en un libro. ¿Ya? No recuerdo el nombre del autor del libro. Pero decía de que el cuadrado es un rectángulo basado a una clasificación que le daba el autor a los triángulos. Los triángulos son oblicuángulos o son rectángulos. Entonces los cuadriláteros, él también indicaba que eran oblicuángulos o rectángulos. ¿Cuáles son los oblicuángulos? Ah, los oblicuángulos son el romboide. Ya vamos a borrar eso. Los oblicuángulos, ¿cuáles son los oblicuángulos? ¿No? Les decía, el autor del libro decía que los oblicuángulos son los romboides y los rombos. ¿Y quiénes son los rectángulos? Ah, los rectángulos él decía que eran propiamente el rectángulo y el cuadrado. O sea que los clasificaba igual que los clasificaba a los triángulos. ¿Quiénes son los triángulos oblicuángulos? Son los acutángulos y los obtusángulos. Y el triángulo rectángulo es simplemente el que tiene el ángulo recto, pues no, triángulo rectángulo. ¿Ya? Entonces, por esa clasificación, entonces de repente encuentras en algún material que los cuadriláteros, los paralelogramos se dividen en oblicuángulos y rectángulos y vas a encontrar que el cuadrado es un rectángulo.